Colombia, el escándalo de Laura Sarabia cada vez se pone más denso. Ahora está diciendo que el embajador Armando Benedetti está detrás de todo ese escándalo. Lo curioso es que recordemos que Laura Sarabia hacía parte de la unidad de trabajo de Benedetti cuando este era congresista. Pero según el reporte Coronel y según las declaraciones que hay en él, Laura Sarabia y Benedetti se reventaron, explotó la relación. Curioso es que antes de que la niñera diera las declaraciones en Semana, había viajado en un avión charter privado a Venezuela que fue pago por Armando Benedetti. Vamos a escuchar estas declaraciones porque esto está muy interesante y muy denso. Yo por eso no había querido opinar al respecto. El reporte Coronel. Daniel, miércoles, último día de mayo. ¿Qué trae el reporte hoy? Pues es un reporte de miércoles, Julio. Buenos días. Este es el reporte Coronel. Fuentes cercanas a la jefa de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, aseguran que detrás del escándalo contra ella está el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien vendría chantajeándola, de acuerdo con esa versión. Las dos partes, consultadas por el reporte Coronel, admiten que las diferencias se empezaron a presentar en abril y alcanzaron su peor nivel en mayo, el mes que hoy termina. Hoy empezaremos a mostrarles los documentos de la disputa que prueban, entre otras cosas. Primero, que no es la primera vez que la niñera Marelvis Mesa Huelvas es sospechosa de robo. También fue señalada de similar conducta cuando trabajaba para Armando Benedetti. Segundo, que tampoco es la primera vez que es sometida al polígrafo. Ya había respondido ante el detector de mentiras siendo empleada de los Benedetti. Tercero, esto está bien denso. O sea, esta gente se hereda a las niñeras y se heredan los trabajadores porque Laura empieza su carrera política con Benedetti en la UTL y termina aquí de jefe de gabinete del presidente y ahora tiene la niñera que anteriormente tenía la familia Benedetti. Al parecer, Benedetti la deja ahí para él tener algún tipo de control con todos los sucesos que acontecen en la presidencia, pero Laura al parecer no estaba haciéndole caso, se había distanciado de él y ahí empieza el chantaje. Tremendo, vamos a seguir oyendo. Les contaremos los resultados de esa poligrafía. Cuarto, la niñera Marelvis Mesa fue sacada de Colombia hacia Venezuela en un vuelo charter pagado por Armando Benedetti. Regresó a Colombia y ese mismo día se reunió con la revista Semana. Quinto, existen grabaciones y mensajes de texto de varios intercambios entre la jefa de gabinete Laura Sarabia y el embajador Armando Benedetti en medio de esta disputa. Sexto, en uno de esos mensajes el embajador Benedetti escribió, abro comillas, acabo de hablar con Vicky, después de lo que me dijiste sobre la Mari, tenías razón. Es posible que se pueda evitar esa circunstancia. Ojalá. ¿Cómo? Vamos a ver, aquí están los chats. Aquí están los chats. Acabo de hablar con Vicky después de lo que me dijiste sobre la Mari. Tenía razón. Es posible que se pueda evitar esas circunstancias. Ojalá entiendas el sentido de este mensaje. O sea que antes de que sucediera todo el escándalo, él le dice eso. O sea, ¿será que Benedetti fue la que mandó a Mari a Semana para que armara todo el escándalo? Puede ser eso. Entiendas el sentido de este mensaje. Cierra comillas. Aquí vale la pena recordar que Laura Sarabia, a quienes muchos consideran la persona más poderosa del gobierno después del presidente Gustavo Petro, empezó su carrera como miembro de la unidad de trabajo legislativo del entonces senador Armando Benedetti. No era difícil pensar que Benedetti había logrado poner una persona de su confianza en el despacho más cercano al del jefe de Estado. Sin embargo,
Él dice que ella empezó a cambiar y que después de llegar a ser jefa de gabinete no le prestaba tanta atención. Las fuentes cercanas a Laura Sarabia señalan, en cambio, que el problema empezó por exigencias de Benedetti, quien la presionaba por razones burocráticas, lo cual el embajador negó anoche en conversación conmigo. Lo que admiten las dos partes es que la relación empezó a deteriorarse progresivamente y que el lenguaje se fue volviendo cada vez más tosco por parte del embajador. Una de las piedras de la discordia fue la niñera Marelvis del Carmen Mesa Vuelvas. Ella había trabajado hasta hace 10 meses para Armando Benedetti. Fue despedida de ese empleo después de que doña Adelina Guerrero, entonces esposa de Armando Benedetti, la acusara de robar 5 millones de pesos en efectivo. Aquí empieza uno de los capítulos más interesantes de la historia. Marelvis Mesa Vuelvas ya había sido sometida al polígrafo por ese robo. Un informe confidencial de la empresa Staff Poligrafías y Consultorías SAS narra las circunstancias de la desaparición de una cartuchera con 5 millones de pesos de una habitación de apartahotel donde vivió Armando Benedetti con su familia. La principal sospechosa del robo fue Marelvis, o Mari, como la llamaban. Los hechos ocurrieron en un apartahotel llamado 8010, situado cerca de la zona rosa de Bogotá. De acuerdo con el informe del poligrafista, el miércoles 22 de junio de 2022, se perdieron del apartamento que ocupaban los Benedetti una cartuchera y los 5 millones de pesos en efectivo que contenían. Ese mismo día, un hermano de Marelvis, o Mari, que trabajaba como vigilante, fue hasta el apartamento con el propósito de llevarse una orquídea y también para intentar sacarse una foto con el entonces presidente electo Gustavo Petro, elegido el domingo anterior, y quien iría de visita a ese apartahotel. Benedetti tenía rentados 2 apartamentos en ese lugar, el 801 y el 802. La niñera asegura que a la habitación en la que estaba la cartuchera con la plata perdida solo habían entrado doña Adelina, el doctor Armando, el señor Carlos Dada, un amigo de la familia que estuvo casado con Ángela Benedetti, hermana del embajador, y 2 empleadas del hotel. 2 días después de los hechos, el viernes 24 de junio de 2022, Marelvis, o Mari, fue sometida al detector de mentiras, según el documento realizado por encargo del Hotel 8010, y respondió que ella no se había robado la plata, ni sabía quién lo había hecho, ni se había puesto de acuerdo con nadie para hurtarla. La tesis que expuso la niñera es que quizá la niña de los Benedetti de 4 años, en su inocencia, pudo Bueno, vamos a echarlo para adelante. haber tomado la cartuchera y tirado a la basura. Bueno, esto no adelanta. Vamos a repasar un poco los puntos para que quede claro. No es la primera vez que Marelvis es sospechosa de agarrar plata. Tampoco es la primera vez que es sometida al polígrafo. Existen grabaciones y mensajes de texto de varios intercambios entre la jefa de gabinete y el embajador Benedetti sobre esta disputa. Bueno, entonces aquí lo que parece es que a pesar de ese antecedente, unos días después entró a trabajar en el apartamento de Laura Sarabia y de su esposo Andrés Parra Balbarte. El esposo de doña Laura también trabajó en la Hotel Benedetti y de otro senador de su círculo llamado Pedro Flores Porras. Según me dijo anoche Benedetti, en agosto del año pasado, Laura Sarabia le preguntó si estaba bien con su esposa Adelina, y con él que contratara a su antigua niñera Marelvis. Bueno, vamos a resumir esto. Entonces tenemos que Benedetti aparentemente pone a Laura Sarabia al lado del presidente Gustavo Petro para él seguir teniendo un control de todo lo que pasa en el país
Pero resulta que las relaciones entre Laura Saray y Benedetti se empiezan a dañar porque Benedetti se pone bien exigente en temas burocráticos y bueno, se revienta. Imagino que Benedetti se molestó. No, te puse allá, si yo te estoy, no joda, te puse a coronar al lado del presidente Petro y ahora tú no me quieres contestar, ahora no me quieres decir las cosas. Y ahí empieza la disputa. Entonces, pasa lo que pasa. Y Benedetti al parecer está tomando represalias y se lleva a Marelvis a Venezuela y cuando regresa Marelvis dice todo en Revista Semana. Que esto sí parece mandado a hacer colombianos porque este tema de la plata sucedió en enero o en marzo, si no estoy mal. O sea, han pasado varios meses después de la denuncia en Revista Semana, lo que genera algún tipo de sospecha, ¿no? Por otro lado, ya nosotros habíamos hablado de la calaña de Benedetti. Es que en realidad molesta, porque nosotros habíamos hablado de que Benedetti y Roy eran... No, ellos no tenían que hacer parte del pacto histórico y vean que no nos equivocamos. Ellos dos han sido los más problemáticos. A Roy Barreras no le quitaron hace poco la curul por doble militancia. Y a Benedetti, ahora mira, Benedetti está envuelto en esto y hay hasta chats de él. Entonces, yo creo que lo mejor es que estas dos personas se hagan a un lado. Se hagan a un lado porque aquí el que se ve más afectado es el presidente Gustavo Petro y no tiene nada que ver con estos problemas personales entre Benedetti y Laura. Nos vemos en otra noticia.